Buen día, soy la doctora Susana Cubillo y voy a hablar sobre infección de piel y partes blandas, en particular de la erisipela, celulitis y fascitis necrosante o necrotizante de Fournier. En cuanto a la erisipela, sabemos que es una infección aguda de la piel que compromete la dermis superficial con marcado compromiso de los linfáticos subyacentes, en algunos casos rápidamente progresiva. Clínicamente vamos a ver una placa edematosa, caliente, de bordes netos, no sobrelevados, eritematosa, eritematopurpúrica, ampollar o a veces necrótica, dependiendo de la seriedad del cuadro clínico. Se acompaña de adenopatía regional y a veces linfangitis. Su localización habitual son los miembros inferiores, formando parte del llamado complejo varicoso. El agente etiológico que predomina en esta entidad, o los agentes etiológicos, mejor dicho, son el Streptococcus pyogenes y los estreptococos del grupo G, C y B. La etiología estafilocóxica es menos frecuente. Generalmente ocurre en pacientes que presentan trastornos circulatorios, linfáticos o traumas penetrantes, particularmente sitios usados para inyección de drogas. Dentro de los factores predisponentes encontramos sistémicos y locales. Los sistémicos, la obesidad, diabetes, alcoholismo, cirrosis, infecciones del tracto respiratorio superior, inmunodepresión y edad. A mayor edad, mayor chance. Dentro de los locales, la presencia de linfedema, insuficiencia venosa, injuria local previa o actual, tinea pedis, safenectomía, erisipela previa. En cuanto al tratamiento, existen bases para el manejo terapéutico de la erisipela. En primer término, como cualquier entidad, consideramos si es ambulatorio o es para hospitalizarlo, si vamos a dar antibióticos endovenosos o vamos a elegir los antibióticos vía oral. Todo eso dependerá de múltiples factores. En cuanto al tratamiento, entonces, consideramos la hospitalización cuando presenta manifestaciones locales severas, hipotensión, elevación de la creatinina, descenso de bicarbonato, la creatinfosfoquinasa elevada, hiperglucemia en pacientes diabéticos o sospecha de colección o celulitis necrosante. La elección adecuada del antibiótico y la vía de administración, como les comenté, y mantener el miembro afectado elevado. Los antibióticos orales, entre estos tenemos la penicilina B, la cefalexina, la amoxicilina, amoxiclavulánico, amoxisulbactam y la clinta. Dentro de los parenterales, la penicilina G, la cefalotina, cefasolina y ampicsulbactam. Muy bien, ahora de la celulitis, ¿qué podemos comentarles? ¿Qué puedo comentarles? Esta es una infección aguda, cutánea, que se extiende más profundamente que la erisipela, visto que compromete el tejido celular subcutáneo. Y otra diferencia que hay con la erisipela es que en la celulitis no hay límites netos. La celulitis está asociada frecuentemente a la presencia de úlceras, heridas, lesiones por rascado. Se debe diferenciar de la fascitis necrotizante, que tiene un desarrollo rápido y progresivo del edema, del dolor, y la necrosis que puede alcanzar vainas de tendones y músculos. La miositis compromete tejidos blandos, obviamente incluyendo los músculos, en forma progresiva y tiene una alta mortalidad. La etiología. Participan el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus. En pacientes con puerta de entrada debemos tener en cuenta el Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad. Otros estreptococos, como el grupo B, C y G, son también etiología habitual principalmente en pacientes diabéticos. En pacientes con HIV, SIDA,
Aumenta el riesgo de bacilos, de encontrar bacilos gram negativos y flora polimicrobiana. En diabéticos, infecciones mixtas como bacilos gram negativos y gérmenes multiresistentes. Con respecto a la puerta de entrada, está relacionado con objetos sucios. Heridas o tierra o heridas producidas en agua dulce aumenta el riesgo de la infección por aeromonas hidrófilas o agua salada. Recordar la posibilidad de especies de vibrios, principalmente el vibrio vulnificus, germen frecuente en los pacientes, en las personas que trabajan en frigoríficos, que manipulan carne cruda, carniceros y demás. En neutropénicos, los bacilos gram negativos se presentan con mayor frecuencia. ¿Qué hay de los factores predisponentes? Bueno, tenemos factores locales y sistémicos. Dentro de los locales, como es de esperar, lesiones traumáticas, escoriaciones, intertrigo interdigitales y traumatismos cerrados. Vaciamientos ganglionares en miembros superiores, lesiones de tronco en mujeres con mastectomía y tejidos afectados por radioterapia. El haber tenido celulitis previa, el uso de drogas de abuso endovenoso, mordedura de animales, picaduras de insectos, uso de piercing. Dentro de los sistémicos, los más mencionados, los más frecuentes, mejor dicho, la obesidad, el alcoholismo, cirrosis, la inmunodepresión, la infección por VIH, SIDA y la diabetes. El diagnóstico. El diagnóstico se realiza por la clínica teniendo en cuenta el edema eritematoso, caliente, sin límites netos y con dolor local, con mayor frecuencia en miembros inferiores de inicio brusco. El cuadro sistémico está constituido por fiebre, inclusive puede llegar a la sepsis. Los hemocultivos no son útiles en pacientes inmunocompetentes, sí para los inmunocomprometidos. Se recomienda hemocultivar a pacientes mayores de 65 años con signos de gravedad o shock al ingreso. La punción aspiración es positiva en un 20-30% y la biopsia con cultivos cuantitativos son útiles en caso de dudas diagnósticos con celulitis necrotizante o frente a celulitis complicadas con colecciones o abscesos. Las biopsias, en este caso, deben ser de tejido, no de secreción. Los diagnósticos diferenciales de la celulitis infecciosa, encontramos las tromboflebitis superficiales y trombosis venosa profunda, las dermatitis por contacto, las picaduras de insecto con reacción inflamatoria local. Otras importantes son las reacciones a la inyección de siliconas u otras sustancias, el carcinoma erisipelatoide, linfomas, leucemias, el eritema nodoso, y otras más como ven aquí en esta diapo. El tratamiento. Dentro de los criterios de internación, obviamente esta patología se interna, debemos considerar la gravedad del cuadro clínico, por ejemplo, pacientes que presentan hipotensión, fallo renal, acidosis metabólica, leucocitosis con formas inmaduras. Dentro de los factores locales, si el paciente viene con una herida ya previamente, obviamente tiene una herida penetrante, puertas de entrada que planteen la posibilidad de gérmenes infrecuentes o dudas diagnósticas con la presencia de colecciones o celulitis necrotizante. Y por supuesto las comorbilidades, obesidad, inmunosupresión, diabetes, pacientes postrados y con edema previo en miembros. En estos casos, obviamente se debe internar igual que las celulitis faciales. Siempre la celulitis facial se debe internar. Hay algunos otros casos en miembros inferiores donde es muy factible que si el paciente no presenta factores locales serios o comorbilidades importantes, el paciente puede ser tratado en forma ambulatoria. En cuanto a la clasificación, tenemos la clase 1, es el paciente estable clínicamente sin problema. El manejo es ambulatorio con tratamiento oral. Este cuadro les va a aclarar mucho más las cosas. Clase 2
pacientes febriles con compromiso sistémico leve o moderado, sin comorbilidades o con comorbilidades clínicamente estables, se puede tratar por vía oral en forma ambulatoria, pero en muchos casos requiere tratamiento parenteral. La clase 3, pacientes con compromiso sistémico, taquicardia, taquipnea, hipotensión o comorbilidades que puedan comprometer la respuesta al tratamiento. Deben internarse y el tratamiento debe ser parenteral. Cuando el paciente esté estable, probablemente podrá continuar la internación domiciliaria y puede hacerse el switch a vía oral, es decir, rotarlo a vía oral. La clase 4, el paciente tiene signos de sepsis o sospecha de colecciones o celulitis necrotizantes, siempre deben internarse. Y recordar que la celulitis facial siempre debe internarse. Aquí, en este cuadro, vamos a ver los gérmenes más frecuentes, los factores predisponentes, cuál es el antibiótico de elección y cuál es el alternativo. Ustedes después lo verán más detenidamente. Lo mismo que en esta otra diapo, donde continúan los mismos ítems. Para los pacientes cuya celulitis está asociada con un traumatismo penetrante, con evidencia de infección por un SAM-R, es decir, un Staphylo aureus meticilino resistente, en otros lugares, como puede ser una colonización nasal, el uso de drogas inyectables, se recomienda utilizar vancomicina u otro antimicrobiano eficaz tanto contra los SAM-R como contra los estreptococos. La vancomicina más piperacilina tazobactam o imipenem o meropenem se recomienda como un régimen empírico razonable para infecciones graves. En este caso, debemos consultar al personal apropiado, indicado, que son los infectólogos. En la elección del tratamiento empírico inicial, se incluye la cobertura para Staphylo aureus y Streptococcus pyogenes. Por lo tanto, si no hay sospecha de otros gérmenes, en función de la epidemiología del paciente o de la puerta de entrada, el tratamiento de elección, obviamente, son las cefalosporinas de primera generación, cefazolina, cefalotina o cefalexina, ampicilina sulbactam o ampicilina o amoxicilina clavulánico, utilizando la vía oral o endovenosa. Eso dependerá del estado clínico del paciente. Habitualmente no es necesario agregar otro antibiótico, aunque en infecciones severas por Streptococcus pyogenes puede tener valor agregar la clindamicina al esquema inicial. Un beneficio similar al inhibirse la síntesis proteica se podría observar en la celulitis por Staphylococcus aureus. En pacientes alérgicos a la penicilina, los tratamientos alternativos incluyen el uso de la vanco, la clindamicina o macrólidos. Aunque en los últimos dos, la clinda y los macrólidos, se debe recordar el aumento creciente de su resistencia, tanto en el Staphylo aureus como en el estreptococo SP. En casos que requieran internación o tratamiento endovenoso domiciliario, también se recomienda comenzar con céfalos de primera generación o ampicsulbactam y rotar a orales tan pronto como se estabilice clínicamente al paciente. En relación a la posibilidad de infecciones por SAM-R de la comunidad, es necesario conocer su incidencia en el área geográfica o evaluar si los antecedentes del paciente presenta antecedentes para tomar las decisiones terapéuticas, ya que el uso de antibióticos inicialmente útiles se sabe que obtienen una mucho mejor respuesta. En infecciones severas, la demora en el inicio de tratamiento adecuado empeora el pronóstico, eso es una obviedad, y otros recomiendan dirigir los antibióticos hacia el SAM-R de la comunidad cuando los aislamientos del germen
de este germen rondan el 10 a 25%. En casos graves se recomienda evaluar, agregar clindamicina, como se mencionó anteriormente, es útil en las infecciones por Streptococcus y conserva en realidad en nuestro medio también buena sensibilidad en el Staphylococcus aureus. Si el riesgo o la gravedad justifican evaluar el uso del abanco u otras alternativas, se podrá administrar daptomicina o linezolida. En casos leves, en los tratamientos se puede hacer por vía oral, cuando el tratamiento se puede hacer por vía oral, puede utilizarse trimetoprim sulfa, metoxazol, clindamicina o minoxidil. Esto resulta adecuado. El tratamiento para esta entidad ronda entre los 7 a 10 días. Veremos ahora los principales elementos clínicos sugestivos de infección necrotizante profunda. Como verán en esta resonancia, todo el tejido que se ve negro es un tejido necrosado. Los principales elementos clínicos sugestivos de infección necrotizante profunda nos tienen que hacer prender una alerta, tener una alerta, y sospechar por la presencia de uno o más de estos que voy a mencionar a continuación. Dolor intenso y desproporcionado respecto de la lesión visible. Edema que sobrepasa eritema. Más edema que eritema. Anestesia cutánea, decoloración azul purpúrica en parches, alteraciones del sensorio u otros signos sistémicos más evidentes que los locales, bullas hemorrágicas, crepitación debido a la necrosis cutánea, rápida progresión del cuadro a pesar de un esquema antibiótico adecuado o signos de shock. Los factores predisponentes, entonces, para la aparición de infecciones necrotizantes profundas son el trauma local, la diabetes, la enfermedad vascular periférica, las fracturas expuestas, drogadicción endovenosa, obesidad, edad avanzada, alcoholismo, desnutrición, postración, insuficiencia renal o inmunodeficiencias, entre ellas SIDA, cáncer, neutropenia, etc. La mayoría de los pacientes tienen al menos una de estas condiciones previas. Los procedimientos quirúrgicos perianales, abdominales y del cuello también pueden ser origen de infecciones profundas severas de piel y tejidos blandos. Con respecto a los agentes etiológicos, las lesiones localizadas en cuello, tronco y región inguinal, perianal y raíces de muslos suelen ser en general mixtas, con predominio de anaerobios. Los aerobios más frecuentes son el Streptococcus grupo A, el Staphylococcus aureus y las enterobacterias. Los anaerobios predominantes son el Peptostreptococcus sp, el grupo de los bacteroides, el Bacteroides fragilis, la Prevotella, la Porphyromonas y el Clostridium sp. La etiología de las principales infecciones necrotizantes de tejidos blandos. Por ejemplo, en la gangrena de Mélanie, el Staphylo aureus y los Streptococcus microaerófilos. La celulitis clostrídica, obviamente el Clostridio perfringens. La celulitis anaeróbica no clostrídica, la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, el Enterobacter sp, el Proteus sp, los bacteroides sp, la Prevotella sp y la Porphyromonas sp. En la gangrena gaseosa, el Clostridio perfringens, el Histolyticum y el Septicum. En la fascitis necrotizante tipo 1, coli,
la Klebsiella pneumoniae, la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae y el Enterobacter. Y Proteus sp, enterococos, bacteroides, Prevotella, porfiromonas. En la fascitis necrotizante tipo 2, el estreptococo grupo A. ¿Cómo realizar el diagnóstico? Si el cuadro clínico es sospechoso de proceso necrotizante profundo, no es necesario ni recomendable demorar la cirugía para hacer estudios por imágenes. La resonancia ha mostrado, la verdad, mayor sensibilidad para identificar el proceso necrotizante y evaluar la extensión. El tratamiento. Se debe iniciar el tratamiento antibiótico empírico con cobertura para aerobios y anaerobios apenas se sospeche la presencia de alguno de los cuadros en cuestión, aún antes de comprobar quirúrgicamente la profundidad del proceso. Convocar en forma urgente al cirujano para evaluar el procedimiento. ¿Qué antibióticos se utilizan? En pacientes inmunocompetentes con infecciones adquiridas en la comunidad, ampicsulbactam, más clinda, más banco. En pacientes con infecciones intrahospitalarias asociadas al sistema de salud, inmunocomprometidos o con sepsis grave, piperacilina tazobactam, más clindamicina, más vancomicina. Y si no, imipenem o meropenem, más clindamicina, más vancomicina. Ahora, dedicaremos algunas palabras para la gangrena específicamente para la gangrena de Fournier. Aquí hacemos alguna revisión de factores determinantes de mortalidad, visto que tiene una muy alta mortalidad. La gangrena de Fournier es una fascitis necrosante de etiología polimicrobiana, progresiva y potencialmente fatal. Afecta a los tejidos subcutáneos y la piel de la región del periné, genitales masculinos y femeninos, con una tasa de mortalidad que ronda entre el 20 y 40%, altísima. Hay casos en los que se han aislado hasta 4 microorganismos por lesión. Terrible. Los microorganismos aislados usualmente corresponden a flora normal de la región urogenital o anorrectal. La Escherichia coli, la Klebsiella, el Proteus, el estafilococo, el streptococo, el Clostridium, los bacteroides, los gérmenes, los fusobacterium, entre otros. Otros microorganismos de baja virulencia pueden estar en presencia, por ejemplo, presentes en alguna lesión local asociada a enfermedades sistémicas como la diabetes, alcoholismo, neoplasia, IVH, insuficiencia renal, desnutrición, fármacos, inmunosupresores. Estas bacterias se tornan extremadamente destructivas. El origen del proceso infeccioso comúnmente es la región anorrectal, por la presencia de abscesos perianales, fístulas, fisuras, enfermedad hemorroidal, quiste pilonidal y perforación rectal, entre otros. La estenosis uretral, la bartolinitis, hipospadias, prostatitis, parafimosis, circuncisión, vasectomía, sondeo uretral y episiotomía son otros de los factores identificados como causas de gangrena de Fournier de origen geniturinario. La contigüidad de las fascias subcutáneas de Bach, en el caso del pene, de Dartos, en el caso del escroto, coles, en el caso del periné, y escarpa en la pared abdominal, favorecen la diseminación de este proceso infeccioso por estas regiones anatómicas. Dicho proceso causa una endoarteritis obliterante, seguida de trombosis de pequeños vasos subcutáneos, disminuyendo la tensión de oxígeno tisular, promoviendo el crecimiento bacteriano. Una vez desencadenado el proceso infeccioso, este progresa a una velocidad de 2 centímetros por hora. ¿Cuáles son los factores condicionantes? Están relacionados con la aparición de la enfermedad, entre otros, la diabetes mellitus. Esta ha sido identificada como la comorbilidad más prevalente
en pacientes con gangrena de Fournier, ya que la hiperglucemia afecta de manera directa las funciones de quimiotaxis, fagocitosis y la respuesta inmune mediada por células. También se han identificado otros factores predisponentes como la obesidad, es muy frecuente, el déficit neurológico, el alcoholismo crónico, las neoplasias, el consumo crónico de corticoides, la desnutrición, las infecciones por IVH, la enfermedad vascular periférica e hipertensión arterial esencial. El aumento del lactato sérico es un fuerte predictor de mortalidad debido a que detecta la hipoxia tisular y el aumento de la tasa metabólica. Uno de los más importantes y controversiales factores es el área de superficie corporal comprometida, usando la misma fórmula para pacientes con quemadura. Pene, escroto y periné tendrían un valor del 1% del área comprometida cada uno. Cada fosa isquiorrectal, 2,5 y así sucesivamente. El diagnóstico se basa en los datos clínicos de inflamación y necrosis de la zona afectada, crepitación, olor fétido y fiebre. La radiografía simple se puede encontrar, en esta se puede encontrar enfisema subcutáneo que se extiende del periné y genitales externos hacia la región inguinal, muslo y la pared abdominal anterior. El ultrasonido muestra enfisema subcutáneo, áreas ecogénicas con sombra sucia en región escrotal o perineal. Y en la tomografía axial computadorizada también se observa la presencia de aire subcutáneo de densidad heterogénea en la zona, con la pared escrotal o vulvar engrosada y edematosa. De los estudios de laboratorio, la biometría hemática evalúa el grado de respuesta inflamatoria sistémica, y también de infección. Existe, aparte, vamos a poder evaluar la anemia concomitante, la trombocitopenia o trombocitosis. La química sanguínea es importante para evaluar la función renal, la proteína C reactiva, hemocultivos, y la procalcitonina es de gran utilidad en la predicción de choque séptico en pacientes con gangrena de Fournier. Incluso se ha demostrado ser un método más efectivo que las escalas utilizadas en la actualidad para el diagnóstico. Su nivel bajo nos ayudaría a descartar en forma precoz el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, la clave del tratamiento consiste en 3 principios fundamentales. Estabilización hemodinámica del paciente, es decir, reanimación urgente con fluidos obviamente intravenosos, estabilización del medio ácido base y evaluar toda la estabilización metabólica. En segundo término, una antibiótico terapia empírica de amplio espectro, y en tercer término, el debridamiento del tejido necrótico. Las metas del tratamiento son, en realidad, reducir la toxicidad sistémica, detener el proceso de la necrosis y eliminar el microorganismo causal. En cuanto a los antibióticos, debe iniciarse antibiótico-terapia empírica dirigida a los microorganismos involucrados, más frecuentes, con 3 grupos de antibióticos. Por ejemplo, las cefalosporinas de tercera generación o aminoglucósidos para cubrir aerobios gram negativos, penicilina benzatínica o amoxicilina para microorganismos del tipo estrepto, y metronidazol o clinda para cubrir anaerobios. También se recomienda un triple esquema de antibiótico terapia empírica, pero incluye penicilina o cefalosporina de tercera generación, aminoglucósidos y, en tercer término, metronidazol o clindamicina. Además, recomiendan agregar vancomicina en caso de sospechar infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Se recomienda realizar cultivo y antibiograma de la lesión para modificar la antibiótico-terapia o bien continuar con la establecida. Recordemos que se debe
cultivar, extraer tejido y no secreción. Luego, el pronóstico. Como ustedes habrán visto, a pesar del tratamiento, la mortalidad reportada es de 20 a 30, al 40%. Las causas de muerte en estos pacientes son la sepsis severa, la coagulopatía, la SID, la falla renal aguda, la cetoacidosis diabética y la falla multiorgánica. Hasta aquí es el tema de hoy. Espero les haya sido útil y poder completar con más bibliografía que yo les dejo a continuación para que comprendan aún más el tema. Gracias.